Amén. Bien. Entonces estamos en la Parashá Vayetse, ¿ya? Que significa y salió, ¿ya? Y partió. Eso es lo que significa Vayetse. Y esta porción la tenemos en Génesis 28:10 hasta el 32:3. Y aquí ya estamos con Jacob, ¿cierto? Con Jacob, después de haber salido de la casa de su padre, sale prácticamente sin nada, ¿ya? Completamente solito. Su hermano Esaú, ¿cierto? Lo quería matar. Así que él huye de la casa y se dirige hacia la casa de Labán, su suegro, ¿cierto? Que va a ser posteriormente su suegro, ¿no? Y también familia, ¿cierto? Familia de sus padres, a través de Abraham, y nos encontramos en una condición en la que él, ¿cierto? Tiene un encuentro, ¿ya? Un encuentro allí sin tener absolutamente nada. Solamente con una promesa, solamente con una bendición, porque sabíamos que la bendición de la primogenitura consistía en la herencia de tres cosas. Uno, el liderazgo de la familia. Segundo, ¿recuerdan? El sacerdocio, el legado de la transmisión espiritual de la Torá. Y en tercer lugar, la doble porción de la herencia. Pero en este caso él sale prácticamente con nada. Todo se lo queda a Esaú, ¿ah? Y por lo tanto él vuelve a prácticamente comenzar de nuevo. Y ese es el contexto más o menos que vamos a tener aquí. El resumen de la primera línea dice: Jacob sale de Beerseba y se desplaza hacia Harán. En el camino llega a un lugar muy especial donde pasa la noche acostado sobre una piedra. Sueña con una escalera desde la tierra hasta el cielo. Los ángeles de Dios suben y bajan por ella. Y el Eterno se presenta y le promete dar la tierra donde está acostado a él y a su descendencia. Su descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá hacia las cuatro direcciones. En Jacob y en sus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. También promete acompañarle en su viaje hasta que vuelva en paz. Jacob se despierta con un temor reverente y por la mañana erige la piedra como un monumento derramando aceite por encima. Llama el lugar Betel, casa de Dios, y luego hace un voto diciendo que si logra volver sano y salvo a la casa de su padre, el Eterno será su Dios y esa piedra será convertida en una casa de Dios y de todo lo que gane en el extranjero dará el diezmo. Y la segunda línea dice: Jacob sigue su camino y llega a la tierra del oriente. Allí encuentra un pozo con 3 rebaños esperando que otros rebaños vengan para poder quitar la piedra de la boca del pozo. Jacob pregunta por Labán y en ese momento viene su hija Rachel con un rebaño. Entonces Jacob quita la piedra del pozo y le da de beber al rebaño de su tío. Luego besa a su prima y alza la voz y llora. Le cuenta a Rachel quién es y ella corre a su padre para contárselo. Labán sale corriendo, abraza a Jacob y le trae a su casa. Después de un mes, Labán le pide que estipule un sueldo para su trabajo. ¿Amén? Hasta ahí vamos a leer el resumen para tener el contexto, ¿cierto? Después cuenta esta parashá lo que se vive en la casa de Labán, ¿cierto? Cómo él se casa con Rachel, con Lea primero y después con Rachel, ¿cierto? Todos los años que trabaja allí hasta su salida, ¿ya? De Labán, ¿cierto? Cuando él huye finalmente de Labán y se separan en 2 campamentos. O llega a un lugar que se llama Mahanaim, que significan 2 campamentos. Hasta ahí llega la porción, ¿cierto? Tiene bastante contenido, harto que analizar, pero vamos a revisar en esta enseñanza la primera porción, ¿ya? La primera lilla. Debido a que no la habíamos revisado, digamos, de la forma en que la hemos ido haciendo. Los años anteriores, por alguna razón, no grabamos, el año pasado no grabamos esta enseñanza, no recuerdo por qué, ¿ya? Así que vamos a leer entonces, le voy a pedir a algunos hermanos que puedan ir leyendo. Podría ser aquí desde la hermana María Teresa, si puede leer lo que es esta primera línea. Génesis 28, 10, 13.
Salió pues Jacob de Beerseba y fue dirigido a Aram. Y llegando a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y durmió en aquel sitio y soñó. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por él. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy Adonai, Elohim de tu padre, Abraham y Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Hermana Rosita. Y tú bendecirás, serás como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia Negev. Y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las tribus de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Y fue despertado Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: ¡Cuán terrible es este lugar! Esto no es sino casa de Elohim, y está en la puerta de entrada de los cielos. Amén. Mabel. Y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela, y derramó aceite sobre su cúspide, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo: Si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y a Adonai llegara a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela será para mí mi casa de Elohim, y de todo lo que me des ciertamente apartaré el diezmo para ti. Amén. Amén. Esa es entonces la lectura de la primera aliyá. Amén. Vamos a ir revisando algunas cositas interesantes que se ven en esta porción. Tiene harto contenido. Lo primero que dice: y salió, ¿cierto? Eso es Vayetse, y salió. Pues Jacob de Beerseba y fue dirigido a Aram. Entonces hay que pensar, ¿cierto?, de que él estaba saliendo de un lugar que era la tierra de Israel, ¿cierto?, la futura tierra de Israel, hacia un lugar fuera de la tierra de Israel, ¿ya? Y por lo tanto, esa figura que vemos en Jacob también representan las diásporas, ¿ya?, que ha tenido Israel en su historia. En primer lugar tenemos la diáspora de la casa de Israel, ¿cierto?, cuando todos los reinos del norte fueron conquistados por los asirios, fueron dispersados. Ya ahí tenemos una diáspora. Luego tenemos la diáspora de la casa de Judá. A ver, vamos a leerlo aquí. El primer destierro y el más grande es el de las 10 tribus, ¿cierto? El reino del norte, que empezó en el año 722 antes de la era cristiana, con la invasión de Asiria. Ese destierro todavía no ha terminado, ¿ya? Recuerden que todavía las demás tribus no han regresado. Sabemos que proféticamente van a regresar con el Mesías. Él es el que va a unir las dos casas. Y por lo tanto, toda esa multitud que vemos en Apocalipsis, de todo lengua, tribu, linaje, nación, ¿cierto?, son el regreso, el retorno profetizado en visión de las 10 tribus esparcidas en las naciones. Este destierro todavía no ha terminado, sin embargo, los profetas hablan de la vuelta en los últimos tiempos de la casa de Israel, o la casa de Yosef, o Efraín, que son los desterrados de las 10 tribus. Con respecto a la casa de Judá, tenemos 2 diásporas, ¿ya? La primera ocurre, ¿cierto?, a través de la invasión y conquista de Babilonia, que duró 70 años, eso está entre los años 606 y 537 antes de la era cristiana, y si se cuenta desde la primera de las 3 deportaciones hasta la primera vuelta del pueblo, o entre los años 586 y 516,
si se cuenta desde la destrucción del primer templo hasta la restauración del culto. Entonces ahí tenemos lo que es la primera diáspora de la casa de Judá. Y la segunda, o el segundo destierro, empezó en el año 70, con la destrucción del templo, ¿ya? Eso se mantiene hasta hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no se ha reconstruido el templo ni se ha restablecido la adoración en Jerusalén. Entonces, de alguna manera, esa es una segunda diáspora, ¿ya? Que de hecho la misma casa de Judá y los judíos están de alguna forma llamando a que regresen todos los judíos que están en las naciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos también piensan de que cuando se reúne la mayor cantidad de la casa de Judá en la tierra de Israel, ya va a venir el Mesías. Entonces, ellos también esperan al Mesías, pero sabemos que la casa de Judá espera un Mesías hombre, ¿ya? Sí. Ahora, con respecto a lo profético de esto, ya si se hace un cálculo desde la destrucción de Jerusalén, en el año 135, obviamente después de Cristo, hasta su reconquista por el pueblo judío en el año 1967 con la Guerra de los 7 Días, tenemos 1832 años de destierro. Ahora, en ese hay un paréntesis que también nos hace ver de que durante todo el tiempo en que se destruyó el segundo templo, ¿cierto? En el año 70, siempre en la tierra han quedado judíos. O sea, nunca han sido exterminados o erradicados completamente de la tierra, ¿ya? Dice, nuestro padre Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años, y fue el tiempo que sirvió a Labán. ¿Se acuerdan? 7 más 7, 14, y después 6 años más. Él sale a los 20 años y regresa a la casa de su padre, ¿ya? Vuelve a la tierra de Israel. Entonces aquí también esos 20 años podrían representar los 2000 años, ¿ah? Que tenemos, ¿cierto? Desde, importante ahí el punto, ¿desde dónde contamos 2000 años? Desde la destrucción del templo, desde la destrucción de Jerusalén, desde la muerte del Mesías, o desde la profecía que el Mesías hace. O sea, ahí hay un rango interesante de analizar, porque si contamos, por ejemplo, desde la destrucción del templo en el año 70, 2000 años más, tenemos 2070, ¿ya? Pero Yeshua dijo una profecía, y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró por ella diciendo, oh, si tú también conocieras en este día lo conducente a la paz, pero ahora fue ocultado de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti, y te rodearán por todos lados, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo señalado de tu visitación. O sea, Yeshua hizo la profecía de la destrucción de Jerusalén, del templo, ¿no? Y también eso tiene un cumplimiento también posterior, porque sabemos que en los últimos tiempos también Jerusalén va a ser asediada y destruida. Entonces aquí Yeshua está lanzando una profecía que se calcula aproximadamente que esto fue el 10 de Nisan o el 10 de Aviv, ya unos días antes de su muerte. Yeshua muere el 14 de Aviv, ¿cierto? En el Pesaj, en la Pascua. Por lo tanto, esta profecía la está diciendo antes. Ya en el calendario gregoriano que tenemos actualmente corresponde al 22 de abril del año 31 de la era común. ¿Será que la rededicación del culto en el tercer templo será en el año 2031? Estamos cerquita, ¿ya? Entonces, ¿Rededicación si nosotros, te refieres a la construcción o ya está construido, será la destrucción? a la rededicación del templo, ustedes saben que siempre se ha hablado de la reconstrucción del tercer templo. Sí. ¿Ya? Ahora, eso sí va a estar siempre relacionado, nosotros lo entendemos con la venida del Mesías, ¿ya? El retorno de Yeshua va a conducir a la rededicación del templo, ¿ya? Porque obviamente Él es el templo, ¿cierto? El templo del Dios vivo. Entonces también ahí hay mucho, ¿será que se va a reconstruir un templo de piedra? ¿O ese templo será la presencia o el tabernáculo de Dios entre nosotros, que es Yeshua mismo?
Entonces, interesante ese planteamiento, ¿ya? Aunque también Ezequiel sí, creo que el profeta Ezequiel, si no me corrige, también habla de un templo que no corresponde a las características anteriores, ¿ya? Entonces ahí hay algo interesante. Puede ser un templo también que sea reconstruido, pero sí sabemos que está relacionado con la venida de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Una fecha aproximada, ¿cierto? Que nos da alrededor de 2030, ¿ya? Y que interesantemente coincide también con la agenda global, la agenda mundial, ¿cierto? 2030. Así que bueno, ahí hay que estar obviamente con esta información, entendiendo cuándo es el tiempo en que se cumplen los 40 jubileos, los 2000 años, ya que marca también el término de un tiempo, ¿ya? De un tiempo, y eso podría estar alrededor del 2030, ¿ya? Ahora, Génesis 28:11 dice, y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por cabecera y durmió en aquel sitio. ¿Ya? Acá la frase, porque ya el sol se había puesto, muchos también lo relacionan y lo conectan con un Shabbat. En ese momento él se detuvo porque el sol se puso y iniciaba el Shabbat. ¿Ya? Porque sabemos que el Shabbat es a la puesta del sol. Entonces esa frase no haría conexión con cualquier día. ¿Ya? En ese caso, ¿cuándo es importante la puesta del sol en la semana? En el Shabbat, ¿ya? No se habla de la puesta del sol de los otros días, ¿ya? Aunque todos los días tienen su puesta del sol. Pero esa puesta del sol es importante. Entonces, muchos conectan que él llegó y descansó allí, ¿cierto? Y pasó ese día en Shabbat en ese lugar, en un lugar especial. Ya, porque vamos a ver también que hay una palabra que se menciona que es Makom, ¿ya? Que es un lugar especial, no es cualquier lugar, ¿ya? Y ese lugar está conectado, ¿cierto?, con lo que después fue el lugar donde se construyó el templo. Y habría una relación de esa roca con el domo de la roca, que actualmente donde está esa cúpula dorada, donde está esa... no, es que no es la mezquita, la verdad, es el templo el domo de la roca, así se llama, ¿ya? El domo de la roca, porque la mezquita en el fondo está en otro lado, un poquito más al lado, ¿ya? Pero siempre uno le dice la mezquita, ¿ya? Porque obviamente tiene que ver con algo de los musulmanes, del Islam. Entonces, ¿qué pasa? De que en ese lugar donde estaría el domo de la roca, ¿cierto?, esa cúpula dorada, en ese lugar estaría la piedra, que conectaría con la misma en la cual durmió Jacob. Y que era el lugar donde estaba el templo y precisamente el lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay muchas conexiones allí. Dice, los maestros han interpretado la palabra Vayifgá, dice, y se topó, ¿ya? Como una referencia a la oración. En el sentido simple, el texto dice que Jacob se topó con ese lugar, pero como la palabra usada también implica hacer contacto directo e intenso con algo que se puede entender, que Jacob también oró en ese lugar. Obviamente, si hacemos la conexión de que era un Shabbat, él se detuvo, él oró en ese lugar. Ya tuvo un tiempo apartado también para adorar. Y aquí se utiliza la palabra Makom, ¿ya? Que en hebreo ha sido traducido como lugar. Pero esta palabra se repite 6 veces en este contexto y como aparece en Génesis 22, 3 al 4, como una referencia a Moriah, ¿ya? Al monte Moriah. Nos faltan rabinos que dicen que Jacob estaba durmiendo en el lugar donde iba a ser construido el futuro templo. Y precisamente iba a estar en el lugar santísimo. La palabra Makom también se usa en referencia al omnipresente. Hay un principio que dice, es el lugar, él es el lugar del universo, el universo no es su lugar. O sea, todo está en él, ¿ya? Pero él está por sobre todo. ¿Ven? O sea, el universo está contenido en Dios. Y no al revés. Y no Dios está en el universo. ¿Ya? Entonces ese Makom nos habla de un lugar, ¿cierto?, especial de conexión con el Eterno. ¿Ya? Esto quiere decir que Él contiene el universo, pero el universo no lo contiene a Él. Por eso se puede traducir el texto hebreo también y tuvo un encuentro con el omnipresente. Entonces,
era un lugar que precisamente, si seguimos leyendo, se conecta como una especie de puerta, o un portal, por así decir, una conexión entre el cielo y la tierra, ¿ya? Donde él ve como una escalera donde ángeles suben y bajan. Entonces era un lugar muy especial. ¿Amén? Entonces eso es Macom. Génesis 28:12 dice, y soñó, he aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Hay varios midrashim, varios estudios, ¿cierto?, que hablan de este evento. Uno dice que eran los ángeles de los 4 imperios futuros que iban subiendo por la escalera para luego caer y así perder su poder sobre el pueblo de Israel. Ya, esa es una interpretación que algunos hacen. Otros dicen que la escalera representaba la rampa del altar en el templo y los ángeles eran los sacerdotes que subían y bajaban por él. El mismo Midrash dice que la escalera era el monte Sinaí donde subían y bajaban Moshe y Aarón. Rashi dice, basado en un Midrash, que los ángeles que subían al cielo eran los de la tierra de Israel, que ya no podían acompañar a Jacob en el extranjero, y por eso vinieron otros ángeles en su lugar. Bueno, esas son interpretaciones que hacen, ¿cierto?, algunos rabinos, ¿ya? Ahora hay que entender que el Midrash, ¿cierto?, está basándose en una palabra o una expresión del texto hebreo, y con eso construye una historia, ¿cierto?, que puede ser más o menos fantasiosa para ilustrar esa palabra o expresión, sin que esa historia sea necesariamente verdadera. El Midrash nos ayuda a recordar los giros irregulares y las expresiones particulares del texto sagrado, pero no debemos confundir la verdad con las parábolas. Entonces, todos estos comentarios son aproximaciones, son ideas, ¿ya?, pero que no necesariamente es la verdad, ¿ya? Por eso usted va a encontrar varios Midrash, distintas opiniones rabínicas, ¿ya? Ahora, las Escrituras enseñan que nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios sean enviados por Él. Tenemos el ejemplo en el libro de Daniel. Entonces, también allí puede ser que en ese lugar, iniciando un Shabbat, donde Él ora, ¿cierto?, donde Él tiene esta comunión con Dios, ¿cierto?, se abre un portal, ¿ya?, en el cual ángeles descienden y suben, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la conexión de la oración, en la cual también hay ángeles que se activan en favor de nosotros. Eso, por ejemplo, lo vemos en el libro de Daniel, donde dice, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Aquí está hablando del ángel. ¿Cuál ángel? Ángel Miguel, ¿ya? Ángel Micael, o Miguel, en el cual él viene en respuesta a las oraciones. O sea, Dios envía ángeles que son mensajeros. Ya recuerden, Angelus es mensajero. Por lo tanto, llevaban una respuesta, ¿ya?, que era enviada por medio de un ángel. Entonces, hablar de cielos abiertos es hablar de que hay una comunicación con los cielos, en donde mi oración sube, pero también baja respuesta. ¿Amén? Eso es en el término bíblico. También vemos en Apocalipsis cómo la oración de los santos, ¿cierto?, es como un humo de incienso. ¿Amén? Dice, y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos de un terremoto. Entonces vemos que las oraciones de los santos, el clamor de este tiempo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que Dios haga justicia, que Dios termine con la maldad, que Dios termine con las pandemias, que Dios termine con todas estas cosas que están viniendo, ¿ya? Probablemente vamos a vivir tiempos de persecución fuerte, y eso va a traer una oración fuerte también de parte de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí? Que las oraciones son como el incienso, que sube, ¿cierto?, de la mano del ángel, así como el sacerdote tomaba el incensario, ¿cierto?, y lo prendía, así hay un ángel en los cielos, que está en el altar, ¿ya? Porque recuerden que todo es reflejo de los cielos. Hay un ángel, ¿cierto?, que está recibiendo las oraciones de los santos. ¿Y qué es lo que hace? Manda una respuesta a la tierra, y esa respuesta es juicio.
juicio a las naciones, donde dice hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Ya? Entonces en ese lugar es donde vemos la respuesta de Dios. Ahora, también, ¿qué podemos ver más a la luz de la Escritura? Es que la escalera representa al Mesías, ¿ya? Representa a Yeshua. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la conexión que nosotros tenemos entre el cielo y la tierra es Yeshua. Porque solamente puede ser enviado de los cielos. No hay nadie que pueda subir a los cielos. Solamente aquel que descendió de los cielos. Entonces ahí vemos también que lo que estaba viendo proféticamente en el sueño de Jacob es a Yeshua, el Mesías, como la escalera. Amén. La conexión del cielo y la tierra. Amén. Y también que a través de nuestras oraciones tenemos comunión con Él. Por eso Yeshua dice, hasta ahora nada pedisteis en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Ven? Eso es muy importante, ¿ya? Porque Yeshua no es solamente un hombre común y corriente, mortal, sino que Él viene del Padre. ¿Ven? Es enviado del Padre. Y así como salió del Padre, ningún hombre puede salir del Padre. ¿Ya? Él es el único que salió del Padre, vino al mundo y deja el mundo y vuelve al Padre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay un ejad, una unidad. Por eso es un solo Dios. ¿Ven? Yo y el Padre, uno somos, un ejad. Él salió del Padre, pero ¿qué hace? Vuelve al Padre. ¿Ven? Eso es muy importante y es la única conexión que tenemos con el Padre. Nadie hoy día puede comunicarse directamente con el Padre. ¿Ven? Porque la conexión se cortó por el pecado, se cortó al quebrantar la Torá. Israel cortó con Dios, conectó con su Elohim, desconectó con su Elohim. Entonces, Yeshua viene a restablecer esa cuestión. Es el único, dice, pues hay un solo Dios, fíjense, y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Y le dice, de cierto os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces miren, en el sueño de Jacob, y vemos lo que Yeshua dice. ¿Qué está diciendo? Veréis los cielos abiertos, una puerta, un portal, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. El título que solamente recibe Yeshua, ¿ven? El Mesías. Entonces ahí vemos la escalera, vemos la figura de la escalera. Romanos 16:27 dice, a Dios, el único sabio, sea la gloria por medio de Yeshua HaMashiach, para siempre. Amén. ¿Ven? Entonces Jacob estaba teniendo una conexión. Jacob representa después a Israel. La conexión de Israel con su Elohim, a través de esos ángeles que suben y bajan en ayuda y en favor de su pueblo. ¿Quién es? Yeshua. Él es la escalera. Amén. Entonces, una escalera tiene varios peldaños. Esto nos enseña que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles. En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Por ejemplo, en Isaías dice, pasad por las puertas. El Salmo 84 dice, van de poder en poder. En Ezequiel habla de 4 niveles de profundidad en las aguas que salen del templo. En Juan dice, gracia sobre gracia. En Romanos dice, por fe para fe. Y en Corintios dice, de gloria en gloria. Entonces siempre vamos como avanzando. Por eso las parachas van en aliyá, ¿cierto? Van en ascenso, van en niveles.
Y por lo tanto, esa escalera que es el Mesías también nos va llevando a nosotros de niveles, de gloria en gloria, de un mayor crecimiento de santidad a otro nivel mayor. En el versículo 17 se habla de la casa de Dios, Betel, casa de Dios, puerta del cielo, en relación con esta escalera. O sea, esa visión le hace decir, este no es cualquier lugar, este es Betel, esto es casa de Dios, esto es la presencia de Dios misma. ¿Amén? Entonces él dice, este lugar le llamaré Betel. ¿Por qué? Betel es casa de Elohim, casa de Dios, y puerta de los cielos. La casa de Dios que está en el cielo es proyectada en el tabernáculo. Recuerden que todo lo que construyó Moisés era a imagen de lo que estaba en los cielos. Él le mostró prácticamente el templo, y es por eso que le da las instrucciones precisas para que Moisés construya el tabernáculo. Amén. Allí vamos a encontrar 3 niveles de santidad, ¿cierto? Como le hemos dicho, el tabernáculo tiene 3 niveles: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada nivel tiene una puerta, ¿cierto? Para entrar al atrio hay que pasar por una puerta. Para entrar del atrio exterior al lugar santo hay otra puerta. Y del lugar santo al lugar santísimo hay otra puerta, que eran velos, que eran cortinas, ¿cierto? Que cerraban y que eran los que permitían conectar. Entonces fíjense aquí cómo hay una conexión del lugar, Macom, con ese lugar donde después construye el templo, donde está la roca, ¿ya? Donde Jacob ora, ¿cierto? En Shabbat, donde él llama que ese lugar es casa de Dios, Betel, puerta del cielo. O sea, hay una conexión tremenda, la escalera que sube y baja. ¿Ven? Entonces vemos ahí que estos 3 niveles son reflejados también en las manifestaciones espirituales. Hemos visto que siempre hay 3 niveles en todo, lo hemos estudiado en otras porciones. Y fíjense también cómo hay una conexión hermosa también con casa de Dios. La casa de Dios tiene que ver con el Mishkan, tiene que ver con el templo. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo soy el templo. Este templo será destruido y en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos, los fariseos, pensaban del templo material, del templo físico, pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Y así también, ¿por qué hoy día no hay templo donde ir a adorar? ¿Por qué no hay un templo donde hoy día ofrecer ofrendas al Señor? ¿Por qué el Señor lo destruyó? Porque estamos viviendo un tiempo en que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Ruach. ¿Amén? Entonces, cuando Él habla de que nosotros somos el cuerpo del Mesías, está hablando que nosotros conformamos el templo, ¿ya? Y en ese templo no todos vamos a hacer lugar santo, no todos vamos a hacer lugar santísimo, no todos vamos a hacer atrio exterior. ¿Te fijas? Porque así cuando estemos con Él, nosotros vamos a estar, a lo mejor vamos a ser parte del atrio exterior, o a lo mejor vamos a ser parte del lugar santo, o a lo mejor del lugar santísimo. Porque así no todos van a ser la novia, no todos van a ser los testigos y no todos van a ser los invitados. ¿Se fijan? La misma conexión la vemos ahora que en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Mesías, también hay dones. ¿Ya? Y esos dones también tienen 3 niveles. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice, porque a uno por el Espíritu les da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, y lo puse en mayúscula y lo explico, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Y por qué lo destaco? Porque ustedes van a encontrar en este versículo la traducción otro varias veces. A otro, ¿cierto? A otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Pero estos 2 otros que están aquí ya corresponden a otra palabra en griego. Estos otros que están acá, que no están destacados, corresponden al griego 243, que es alos, ¿ya? Que es de otra manera, que es diferente, ¿ya? Pero que es del mismo espíritu.
O sea, es otro pero de la misma categoría. ¿Ya? Es otro lápiz pero de la misma cajita de lápiz. ¿Ya? Pero luego habla de otro como otra cajita de lápiz. ¿Ya? Y ese otro es la palabra héteros. ¿Ya? Que es de afinidad incierta, que es otro diferente, distinto. O sea, que tiene que ver, si bien es del mismo espíritu, pero tiene otro nivel. Es de otro nivel. Entonces es como que tuviéramos 3 cajas de lápices y dentro de cada caja hay lápices. Entonces está mencionando este lápiz y hay otro lápiz, pero después tenemos otra caja con un lápiz, otro lápiz, etc. ¿Ya? Entonces es porque en este versículo, a través del griego, vemos que hay 3 divisiones. Por lo tanto, habían 3 categorías de dones, porque estos 2 otros son diferentes naturalezas que están dividiendo o separando los dones que están repartidos por el Espíritu. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dones que están relacionados con el lugar santísimo. La palabra de sabiduría, por ejemplo, está relacionada con el propiciatorio. La palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, está relacionada con el arca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? Estaba el arca. Y el arca tenía dos partes. El arca propiamente tal, donde estaba en su interior el maná, la vara de Aarón y las tablas de la Torá. Y luego tenía el propiciatorio, que era la tapa. Entonces, precisamente, los dones más profundos son los dones de sabiduría y conocimiento. ¿Ya? Y eso estaban relacionados, ¿cierto?, con el lugar santísimo. Después tenemos el lugar santo, y ahí tenemos 5 dones. El don de fe, que representa la mesa de los panes de la proposición. Los dones de sanidad, que es una hilera, ¿cierto?, de 6 panes. Los poderes de milagros, que sería otra hilera de los 6 panes. Después tenemos el don de profecía, que tienen que ver con 7 lámparas de la menorá. Y el discernimiento de espíritus, que tienen que ver con el candelabro y la menorá. ¿Ya? Porque eso era lo que había, ¿cierto?, en el lugar santo. ¿Amén? Y luego tenemos el atrio exterior, donde hay 2 dones, que es el don de lenguas, que tiene relación con el altar de bronce, y la interpretación de lenguas, que es el lavacro de bronce. ¿Ya? Entonces habían 2 elementos en el atrio exterior, que era el altar, donde se hacían los sacrificios, y luego tenías el lavacro. Entonces tendríamos todos los dones desde el atrio exterior hacia el atrio interior, o sea, hasta el lugar santísimo. Lenguas, interpretación de lenguas, después teníamos discernimiento de espíritus, profecías, milagros, sanidad, fe, y ya en el lugar santísimo tendríamos palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. ¿Amén? Entonces vemos también de que, porque estos dones son entregados a quién, al cuerpo del Mesías, y el cuerpo del Mesías es el templo, y el templo también tiene 3 niveles. Por eso habla Pablo de que hay dones menores, y dice anhelar los dones mayores, ¿cierto? Porque el don de lengua es un don menor, es el más pequeño de los dones, es el más exterior. Pero luego tenemos el don de sabiduría, que sería ya un nivel mucho más profundo. ¿Ven? Después Pablo dice, si alguno habla en lenguas, que sean 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la congregación, en la Keilah, en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Después dice, los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle primero. Entonces va ordenando. Y precisamente habla de lenguas, habla de profecía y habla de revelación. ¿Ya? También
Está hablando de 3 niveles. Después en otro versículo dice, si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser un bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Luego dice, y si tuviera profecía, y después dice, y entendiera, revelación, todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Aquí también está hablando de 3 niveles. Lenguas, profecía y entendimiento, o revelación. Por lo tanto, eso también tiene que ver con 3 niveles. ¿Cierto? Las lenguas están en el atrio exterior, ¿ya? Que es la puerta para entrar en el atrio. La profecía estaría en la puerta para entrar al lugar santo. Y la revelación en la puerta para entrar en el lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, por eso también habla de niveles de dones. Dice, anhelar los mayores. ¿Por qué? Porque también quiere que nosotros vayamos avanzando en niveles. ¿Ah? Y podamos acceder a esa revelación que está en el lugar santísimo. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevaciones de su espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que Pablo, ¿cierto?, hablaba de repente cosas que como que uno no podía entender, algo que eran cosas de nivel muy profundo, ¿ya? Pedro dice que Pablo habla cosas difíciles de entender, que algunos intontos, o sea, que no tienen mucho conocimiento y estudio de la palabra, tuercen, ¿cierto? Y hoy día vemos en muchas doctrinas palabra torcida, malas interpretaciones de Pablo. Siento que Pablo guardaba la Torá. ¿Ya? Y hoy día tenemos iglesia cristiana en general que dice que Pablo dice que abolió la ley, abolió la Torá. ¿Ya? Entonces están malinterpretando el conocimiento del apóstol Pablo. Él dice, ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, en el Mesías, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Siento, muchos comentan que está hablando del mismo, ¿ya? Pero estaba diciendo de una forma como para que no se jactara, ¿ya? Pero él está diciendo de que un hombre fue llevado, no sabe si en cuerpo, en espíritu, no sé en qué forma, fue llevado al tercer cielo, ¿ya? Entonces aquí ya primero estamos viendo de que hay niveles, así como en la escalera hay niveles, así como en el tabernáculo hay niveles, en el templo hay niveles, en nuestra vida de oración también hay niveles, en los dones hay niveles, en todo hay niveles, por lo menos 3, ¿ya? Aquí también está hablando de que fue llevado al tercer cielo. Sabemos que el primer cielo es este que uno ve, ¿ya? Cuando la escritura habla de las nubes, está hablando del primer cielo. Por eso la venida de Yeshua dice que Él vendrá y será visto ¿en dónde? En las nubes. Y que dice que seremos arrebatados con Él en las nubes. ¿De qué cielo está hablando? Del primer cielo. O sea, Yeshua desciende de 7 cielos que lo vamos a ver también. Del 7º cielo donde está la esfera divina, desciende al primer cielo, el cual está aquí en la tierra. Ya Pablo está hablando de 3 cielos, pero algunos comentan de que hay 7 cielos. Y sigue diciendo, y sé de tal hombre, si en el cuerpo, aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Ahí ya nos dejó a nosotros a todos así como, ¿ah? ¿Qué cosas habrá oído? Es como en el libro de Enoch, dice que escucha cosas que no puede explicar, que ve cosas que no puede describir. Que no había palabras para describir lo que estaba viendo, ¿ya? Y eso está en niveles superiores de los cielos. Moisés vio parte de lo que había en los cielos, vio quizás ese templo, vio la menorá, vio la figura, y eso lo trajo a la tierra. ¿Ven? Entonces, interesante todo eso.
Apocalipsis 4, en 1 al 2 dice, después de esto miré, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en los cielos, algo como lo que vio Jacob, un portal abierto en los cielos, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y en el trono uno sentado. Wow. Aquí Juan está viendo en visión que en el espíritu fue llevado. ¿A dónde? Al trono. Imagínense, a un nivel, porque para poder subir se tuvo que abrir una puerta, una comunicación, una escalera. Como él estaba en Cristo, en el Mesías, pudo subir quizás hasta el trono de Dios o ver lo que estaba en el trono de Dios. Amén. Ahora, ¿alguno ha escuchado los 7 cielos? Ya. Los 7 cielos viene especificado, ¿cierto? O descrito, o desarrollado, ¿cierto? En un libro que es de compilaciones ya de escritos de hebreos, de estudios antiguos, llamado Talmud, ¿ya? En ese libro se compilan muchas enseñanzas, ¿ya? Algunas muy buenas, otras muy malas, ¿ya? Y por eso que muchos le tienen reticencia al Talmud, pero así como yo creo que todos en alguna vez en la vida hemos leído libros de cualquier cosa, es un libro también que se puede leer, pero también hay que tener cuidado, ¿ya? Pero en este Talmud, ¿cierto? Se escribe, dice, dijo el rabino Yehudá, hay 2 firmamentos, porque está dicho, he aquí, al Eterno tu Dios pertenecen el cielo y el cielo de los cielos. Resh Lakish dijo, hay 7 cielos, y son estos. Y los 7 cielos tienen nombre, ¿ya? Y ahí están Bilón, como referencia, Raquía, Shehakim, Sebul, Maón, Macón y Arabot. Esos son los que dice este libro que tienen 7 cielos. ¿Ya? Dice que el Bilón es el primer nivel. Dice, no sirve más que para entrar por la mañana y salir por la noche, y renueva todos los días de la creación, porque está dicho, que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Este sería el cielo, ¿cierto? Donde ve el día y la noche. Este cielo del cual nosotros no podemos salir, que corresponde a la cúpula, que corresponde al firmamento. Recuerden que él separó en la creación las aguas que estaban arriba de las aguas que están abajo y le llamó firmamento. Ese firmamento contiene y separa lo que está arriba de lo que está abajo. ¿Ya? Por eso muchos comentan de que por más que manden cohetes no van a poder salir. ¿Ya? Porque hay una cúpula que nadie puede atravesar. ¿Ya? El otro día vi un cohete de Elon Musk ahí explotando, y ¿viste cómo explotó? Así como que chocó con algo y se pulverizó. Después dice Raquía, que sería el segundo cielo, es donde el sol y la luna y las estrellas y las constelaciones fueron puestas, porque está dicho, y Dios los puso en el firmamento. ¿Ya? Entonces, habría un cielo, hay un firmamento que es otra capa, y ahí estaría, ¿cierto?, el sol, la luna y las estrellas. El tercero sería Shehakim, es donde hay piedras de molino que muelen el maná para los justos, dice, porque está dicho, y mandó las nubes, Shehakim, arriba, y abrió las puertas del cielo e hizo llover sobre ellos maná para comer. Después dice, el cuarto sería Sebul, es donde están construidos la Jerusalén celestial, el templo y el altar. Y Mijael, o Miguel, el gran príncipe, está ofreciendo sacrificios sobre él. Porque se ha dicho, ciertamente te he edificado una morada, Sebul, un lugar donde puedas habitar para siempre. ¿Y de dónde deducimos que es llamado cielo? Porque está escrito, mira desde el cielo y contempla, incluso desde la morada de tu santidad y de tu luz. ¿Ya? Después tendríamos el quinto, que sería Maón. Es donde hay compañías de ángeles ministeriales que pronuncian canciones divinas de noche y están en silencio de día por causa de la gloria de Israel. Porque se ha dicho, de día mandará Hashem su misericordia
y de noche su canción será conmigo. ¿Y de dónde deducimos que es llamado cielo? Porque está dicho, mira desde tu morada, Maón, santa desde el cielo. ¿Ya? Después tendríamos el sexto, Macón. Es donde están los depósitos de la nieve y el granizo, y el almacén de rocío dañino, y el almacén de las gotas de lluvia, la habitación del torbellino y la tormenta, la cueva del vapor, y sus puertas son de fuego. ¿Y de dónde deducimos que es llamado cielo? Porque está escrito, escucha tú en los cielos el lugar de tu morada, Macón. Entonces ahí es donde ellos van interpretando a través de la escritura y las palabras en hebreo estos niveles, que lo relacionan con un cielo. Y en séptimo lugar, el Arabot. Es donde hay derecho y juicio y justicia, los tesoros de la vida y los tesoros de la paz, los tesoros de la bendición, las almas de los justos y los espíritus y las almas que están por nacer, y el rocío con el cual Él es santo, bendito sea. Después de esto reavivará a los muertos. Allí también están los ofanim y los serafín, y los seres santos vivos, y los ángeles ministeriales, y el trono de Dios, y el Rey, el Dios vivo, sublime y exaltado. Habita sobre ellos en Arabot, porque está dicho, exalta al que cabalga sobre Arabot, cuyo nombre es Adonai. ¿Ven? Así que eso es para referencia, ¿cierto?, de los 7 cielos. ¿Ya? Interesante. ¿Ah? Seguimos con la liyá, después del versículo 14, tu paréntesis. ¿Ya? Dice, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. La descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar, nunca como las estrellas de los cielos. Isaac está relacionado con las estrellas, y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. La tierra representa la tierra de Israel y el mar las naciones gentiles. El polvo de la tierra se refiere, por lo tanto, a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. ¿Ven? Eso lo habíamos revisado también en unas parachas anteriores, ¿ya? Donde hablábamos de, ¿cierto? Lo que está, la arena que está en las aguas, la arena que está en la orilla y la arena que está ya seca, ¿ya? Y eso hacíamos también los 3 niveles. Lo que está en la arena de las aguas habla de el pueblo de Israel que está en las naciones, porque el mar representa el mundo, el mar representa las naciones gentiles que están sin Torá, ¿ya? Que es la comunicación con el abismo. Entonces, la arena que estaría en eso serían parte de Israel que está en las naciones. Después los que están en el medio, en la orilla, ¿cierto? Son aquellos que están ahí entre medio, tienen la Torá, pero no la guardan, y por otro lado los de la arena que ya son arena seca, donde llega el sol, ¿cierto? Y serían aquellos que son parte de Israel y guardan la Torá, ¿no? Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice en ti, se refiere a los hijos físicos de Jacob, que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. Esto se ha cumplido, entre otras cosas, por medio de todos los inventos y avances tecnológicos que han sido producto de los judíos. ¿Cierto? Sabemos que de los judíos del pueblo de Israel han salido premios Nobel en medicina, en ciencia, en todo. O sea, ha sido una bendición. Por eso también muchos comparan versus los árabes o musulmanes que no son mucho aporte en la tierra. ¿Sí? Hay una bendición especial también con el pueblo de Israel. La descendencia física de Jacob es una bendición para todo el mundo en estos momentos. Además ha entregado al mundo la Torá y al Mesías para la salvación del mundo. Por eso está escrito en tu simiente, como una referencia al Mesías. Recuerden, la simiente, descendencia, semilla, ¿ya? Siempre esa descendencia nos va a llevar al Mesías. Amén. Bendecidas o serán benditas. Aquí aparece la misma palabra que en Génesis 12:3. Benim Rehu, que puede ser entendida como y serán injertadas. ¿Ya? Porque la bendición siempre va a estar en Israel, en ser injertado al pueblo de Israel. ¿Ya?
como el olivo. Las ramas del olivo silvestre son injertadas en el olivo natural. Entonces, serán benditas. Aquí lo que está diciendo es que tiene una conexión con que todo aquel que es bendito tiene que ser injertado en Israel. Porque no hay bendición de Elohim fuera de Israel. Porque el único pueblo bendito es Israel. Por lo tanto, todos los que éramos gentiles somos benditos al ser injertados. ¿Ven? Interesante eso. Aquí hay una alusión al Mesías, la piedra fundamental. Perdón, ahora otro versículo. Otro versículo, perdón. Versículo 18 al 22, siguiendo con la alía. Dice, y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela, y derramó aceite sobre su cúspide. Entonces esta piedra que puse como estela será para mí casa de Elohim, Betel, y de todo lo que me des ciertamente apartaré el diezmo para ti. Aquí hay una alusión al Mesías, la piedra, Eben, ¿cierto? Lo hemos estudiado en otras oportunidades. Eben, ¿cierto? Es una palabra que es traducida como piedra, como roca. Y Eben en hebreo está formada por la palabra Ad, que es padre, y Ben, que es hijo. Eben es padre e hijo en hebreo. Una roca, ¿ya? Por lo tanto, al Mesías también se le compara con la roca. Así como Adonai, el padre también es la roca. Entonces, y el aceite derramado, ¿cierto? También una conexión con el Ruach, con el Espíritu Santo, ¿ya? Y también con la unción, ¿cierto? Porque Yeshua es el Mesías. Mesías en hebreo es Mashiach, y Mashiach significa el ungido de Yah. ¿Ven? Entonces hay un solo ungido. El ungido de Yah es el Mesías, Yeshua. ¿Ven? Entonces aquí simbólicamente está viendo la roca, Eben, padre e hijo, y el aceite, la unción sobre él. Mateo 16, 15 y 18 les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pregunta Yeshua. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Respondió Yeshua y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi Kehilá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Acercándose, primera de Pedro dice, acercándoos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual, Betel, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Ven? Entonces está hablando de que el Mesías, Yeshua, es la roca, es la piedra viviente que desecharon los hombres, pero que también nosotros en él somos piedras vivas. Amén. Aceptables a Dios. El Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ven? Hay muchas logias, ¿cierto?, que buscan el conocimiento. ¿Ah? Hemos escuchado hablar, ¿cierto?, de los masones, la masonería, y estas logias, ¿cierto?, que tienen niveles de conocimiento. Pero ellos desecharon la piedra del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es? Yeshua, el Cristo, ¿cierto?, el Mesías. Y Hechos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, hablando de Yeshua, es la piedra desechada por vosotros y los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Amén? A ver, ese es el último versículo. Entonces, vemos allí la conexión clara, potente, Jacob con el Mesías, con la roca, con el Ben, con casa de Dios, con
puerta del cielo, con la escalera, el portal que comunica los cielos con la tierra, en los cuales descienden ángeles y suben ángeles, mensajeros a través de la oración. El Shabbat es un día especial que se abren los cielos. Yeshua sanaba en Shabbat. Yeshua hacía milagros en Shabbat, porque había una conexión especial en ese día. Amén. Y Él es la roca, ¿cierto?, en la cual nosotros estamos edificando nuestra vida. Por eso dice que el que edifica su casa lo haga sobre la roca. Sabemos que Yeshua es la roca. Y la roca es la fe de nuestro fundamento, ¿ya? Es el fundamento de nuestra fe y es la Torá. ¿Ven? Así que hay hartos elementos en esta porción, la verdad que nos dejan harto que revisar. ¿Ven? Bien. Y leemos la bendición para terminar. La Torá, la lectura de la Torá. Dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natan betuchenu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. La otra alabanza. Sí, la vamos a colocar. Hermanos, muy bien. ¿Quién la lava? Dejamos un minutito para comentarios. Bueno, esta paracha es hermosa, tiene muchas cosas, la verdad. Hoy día desarrollamos un poquitito, ya. Esperamos, ¿cierto? El próximo año, así como lo hemos haciendo, el próximo año vamos a revisar la Lillá 2 y 3, ya para quedar más o menos al día, porque no habíamos visto esta Lillá, no habíamos visto esta enseñanza, entonces por eso, como probablemente el año pasado no la vimos, o no se grabó, no sé, pero tampoco tengo presentación, así que esa vez algo pasó que no hubo para ti, ¿ya? A lo mejor fue una fiesta, no lo sé. No hubo revelación. No hubo revelación. Entonces, para ir también siguiendo la continuidad también en la profundización de esto, ¿ya? Hermanos, ¿algún comentario? ¿Algo que ustedes hayan anotado? ¿Algo que quieran compartir? Les abro este tiempo. ¿Alguien aquí, hermanos? ¿Dudas, preguntas? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es como el Padre Eterno, siempre con su gran misericordia y bondad, nos vuelve siempre a refrescar la memoria en que Él es Dios Todopoderoso y que aunque muchas veces a lo mejor, no sé si me pasará a mí, una vez se dice, oye, pero ¿por qué me está pasando esta situación? Y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo para que pasen situaciones fuertes en la vida, ya sea a través de nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros mismos hermanos? Y me doy cuenta de que, bueno, cuando Jacob, todos dicen, oye, pero es que él mintió, él hizo esto, Rebeca también, y tenemos la tendencia a darnos permiso, entre comillas, bueno, si ellos pudieron hacerlo, pero nosotros no, en ciertas áreas de nuestras vidas. Nos lleva a darnos cuenta de lo precioso que Él es, que aunque podemos errar, podemos flaquear, titubear incluso, o tener un poquito de desconfianza en que podemos salir de esa situación, aún así Él siempre está allí con su amor, con su misericordia. Y no debemos olvidarnos que Él es Yahweh, Todopoderoso, que es celoso y nos cela con amor eterno. Que Él permite muchas cosas para que maduremos y para que sigamos escalando escalones, perdón la redundancia, y no caernos, no deslizarnos. En esta semana, como nunca, he recibido muchas noticias que a mí me han afectado porque son hermanas muy amadas, de situaciones críticas, de cáncer, metástasis. Mi hija de repente llegó por una situación muy yo con mi tiroides. Mi nieta, de la nada, de nuevo empezó con cuadros febriles. Nos
nos damos el derecho de repente a flaquear, pero en esa flaqueza Él se fortalece, porque dice que en nuestra debilidad Él se engrandece, se fortalece, Él renueva. Y una de las cosas que tal vez no tomamos en cuenta es pedirle a Él que nos renueve en el poder de su fuerza, pero no en el sentido de que nos forme super hombres, super mujeres, sino que renueve nuestra esperanza en Él, nos fortalezca, nos refresque. Yo la otra vez le preguntaba a Él, es verdad, Él permite que otros siembren, otros rieguen, pero el crecimiento lo da Él. Y a cada uno nos toca de acuerdo a lo que Él quiere que crezcamos, porque no es parejo, somos parte de un cuerpo, pero si nosotros mismos miramos nuestras manos, a veces una uña crece más que la otra, y las dos las hemos cortado al mismo tiempo, porque no todos somos del mismo órgano, o la misma célula, la misma fibra, pero en este tiempo yo me he dado cuenta que Dios nos está llamando fuertemente a tener dispuesto nuestra mente, nuestro corazón, para que Él siga ablandándonos, destrozando lo que está endurecido aún en nuestro corazón, y a crecer, a ser valiente. Porque uno siempre dice, como le dijo a José, te demando que seas valiente, pero que uno le pida, ¿sabes qué? Que mi corazón no está mucho al pedir que ser valiente, porque para pedir eso viene la situación, la circunstancia, que son momentáneas. A veces somos nosotros que prolongamos el tiempo de esa circunstancia, y lo digo por experiencia propia. Pero para mí ha sido, usted decía recién, hijo, no me acuerdo de que, yo sí me acuerdo de esta parashá del año pasado, sí la vimos y no la grabamos porque no había, ¿cómo se llama? No tuvimos señal. Me acuerdo que fue ahí en la parte de arriba de su departamento, arriba en eso, y me acuerdo porque yo le pregunté a usted qué significaba el hecho de que él haya dormido literalmente, porque yo decía, ¿cómo va a dormir una piedra? ¿Qué significa? Que a mí me marcó mucho cuando él soñó de que se abrió el cielo y que dijo churra, y yo no entendía de lo que decía de que él iba a ser construido en el templo y nada. Entonces es como que dice, era mi primera vez de esta parashá y todo es como simbólico y cuesta que el entendimiento entre, pero ahora yo digo, uy, ¿cómo puede ser que la persona no entendía nada de esto? Y para mí ha sido pero también ha sido una fuerte, aunque tengo una gran bendición, porque también he vivido situaciones, yo creo que todos hemos vivido situaciones muy fuertes. Y si miramos en forma retroactiva, ¿verdad? Nos damos cuenta que a lo mejor el año pasado pasamos situaciones que para nosotros el año pasado fueron muy fuertes, pero ahora también estamos pasando situaciones, sobre todo en las parashá. Nos damos cuenta de que no ha sido fácil, sino que ha sido más bien dicho que no hemos dado cuenta de lo que el Padre quiere que realmente aprendamos y desaprendamos, como dice Eclesiastes, porque hay un tiempo para aprender, un tiempo para desaprender, un tiempo para recordar, un tiempo para olvidar. Y ha sido maravilloso. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas, entonces yo decía, el año pasado, decía, bueno, esta es la fiesta de las luces, pero ahora uno va con una otra disposición en su corazón, va tratando de entender, porque es una fiesta que celebra el pueblo, pero no está fijada por el Padre Eterno, no es una fiesta establecida. Igual que el Día de Acción de Gracia, hay una hermana que comentó en un WhatsApp, dice, hoy es la primera fiesta donde es del mundo, pero que pueden participar los hijos de Dios. Entonces todo depende de qué actitud uno va poder tener. Por ejemplo, ya empieza la fiesta famosa de Navidad. Hay muchas casas que, bueno, de nuestros familiares, de nuestros cercanos, que están celebrando todavía, preparándose, a pesar de que la situación económica está más estrecha, pero aún así se están sobreesforzando, no con el fin de estar juntos. ¿Qué voy a regalar? ¿Cómo no le voy a regalar si el año pasado le regalé una talla y no sé esas cosas caras? Y ahora no me alcanza ni siquiera para el envoltorio. Entonces ahí me doy cuenta de que hay un crecimiento en cada uno de nosotros. Y si nosotros le permitimos al Ruach HaKodesh que nos dé la claridad meridiana y nos diga,
¿Cómo está nos vamos a dar cuenta de que tu gran amor y misericordia está desde si antes estabas así, ahora estás así? Pero necesitas empezar a disponer tu corazón para que yo siga moldeándolo. De acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi propósito. Y una de las cosas que a mí más me han marcado este año, que fue una revelación fuerte a lo cual yo te he creado. ¿Cuál es mi propósito? Lo cual yo te he creado y te mandé a esta tierra. Tal vez hacer mamá, hacer esposa, hacer parte del pueblo de él, pero cuál es realmente el propósito por el cual él me creó para venir a sobre esta tierra. Y eso es muchas veces que nosotros no le preguntamos a él. Como cuando nos llega una gran porción de dinero, ¡ay, mira, justo me llegó, voy a comprar el auto, voy a robar! Estoy mandando para eso. Me preguntaste para qué, pero yo pensé que me iba a alcanzar, y al final también más alejado de lo que se suponía. Al menos eso, una de las porciones que a mí el año pasado me marcó fue esta de, yo siempre porque no entendía mucho. Debo reconocer cuando hablaba acerca de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, yo decía, ¿cómo? Y una de las cosas que a mí me marcó mucho es que un día, llorando, orando, él me decía, tu padre. Padre, yo cuando le estaba leyendo la palabra y decía, claro, los hijos de Dios deben decir sí, mi padre, porque nosotros somos descendencia. Somos la descendencia y creemos el cuento de que estamos siendo tratados, que estamos siendo procesados para llegar a ser, como quien dice, parte de ese pueblo, ya sea a través de Judá, de Efraín, pero estamos dentro del pacto. Aprendemos eso, creernos, tener fe que sí, que nos están pasando cosas tal vez no muy agradables para nosotros, pero son un proceso para que Él nos purifique, nos limpie, nos enseña a ser valientes, a ser esforzados y estemos preparados para los tiempos malos, porque todavía no está en la antesala de los días malos. Sí. Ahí, una cosa que usted menciona y que es importante que nosotros presentes es que las pruebas, las dificultades y también el tiempo de tribulación tienen un propósito. Porque yo creo que nadie, si tuviéramos que elegir pasar por la tribulación o no pasar, todos elegiríamos no pasar. Pero hay que entender de que ¿por qué tenemos que pasar tribulación? ¿Por qué vamos a vivir un periodo de tribulación? Porque ese periodo de tribulación es igual que el proceso de refinar el oro. Es igual que el proceso que Dios trabaja sobre un metal precioso, un diamante. Entonces tenemos que nosotros ver de que la tribulación va a producir un mayor y eterno peso de gloria, dice. Entonces tenemos que ver hoy día, ¿para qué, Señor, esta tribulación? ¿Para qué? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué estás buscando en mí a través de esta prueba? Porque la prueba es para que subamos de nivel. ¿Qué estás en esta enfermedad? ¿Qué me estás procesando? ¿Qué todavía yo no he hecho que ya debería estar haciendo? ¿Qué mandamiento, Señor, lo estoy guardando que yo ya debería guardar y entender? ¿Qué nivel de oración debería estar en mí que todavía no está? ¿Qué dones debería estar manifestando en mi vida y todavía no está? Entonces, veamos, hermanos, que la prueba, la dificultad, la tribulación, obviamente la tribulación que viene, que va a ser muy fuerte, no es para que tengamos miedo, no es para que, ¡ay, qué vamos a hacer! No, es entender de que ese proceso va a ser necesario porque en nosotros se va a formar el hombre, la mujer, que Dios quiere que sea formado. Quizás en ese tiempo vamos a orar como nunca hemos orado. Quizás en ese tiempo vamos a llorar como nunca hemos llorado. En ese tiempo vamos a tener una fe que nunca hemos desarrollado. Quizás en ese tiempo se van a enfrentar dones de sanidad y milagros como nunca los habíamos visto. ¿Ah? Porque ese tiempo va a procesar nuestra vida y nos va a hacer subir de nivel. Entonces, que esa sea nuestra mirada también al respecto. ¿Ven, Raúl? ¿Otro comentario? Sí. Mira, es que, A ver, después. sabes que quería compartir algo que leyó la Rosita, pero que me llegó aquí a mí, y lo voy a leer de nuevo, el 28:15.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues yo no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Y yo quería hacer, o sea, estaba haciendo una reflexión mientras lo leía la Rosita, y en realidad sí esa es una promesa súper fuerte, y en cierta forma que es un poco que yo ahora hago una analogía y yo digo, en realidad yo cuando me vine de Santiago venía huyendo, pero no de una situación de mi trabajo. Entonces yo dije, me voy a ir porque yo no quiero estar aquí cuando aquí vuelen las plumas. Y me vine, porque justo se abrió esta puerta y me vine para acá. Entonces yo decía, sí, que es importante porque sí que es una promesa y recién la vengo entendiendo. Ahora que me voy la entendí, después de 10 años. No, pero nunca es tarde, Rosita. Entonces sí que es importante que aquí la Torá está llena de promesas y que uno la vaya de repente aplicando y la vaya entendiendo, pero independiente del tiempo, Rosita, entenderla en algún momento. Y seguir entendiendo y seguir diciendo que Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero, porque fíjense que en estos tiempos, yo entre ayer y hoy día, ahora que venía llegando acá, he recibido dos buenas noticias que han cambiado mi vida, ¿me entiendes? O sea, con la que ya tenía en realidad, o sea, ha sido un tiempo lleno de bendiciones. Entonces, de repente, cuando uno dice que uno cuando está donde está, tiene que ser movido. Y yo lo entendí así. Es moverme del lugar cómodo, a lo mejor donde yo estaba, y salir por una situación súper puntual de donde yo estaba, y estar acá, y llegar hasta aquí. Han sido igual años, si uno piensa ya son 10 años, ¿no? O sea, de entendimiento, de ir, y menos de 10 años en realidad, porque ha sido como varios procesos, pero el proceso es súper largo. Yo creo que lo más importante es perseverar en la palabra y tratar de entenderlo antes. Ahora, lo que a mí me preocupa son los niveles, o sea, cómo saber tú puedes llegar al nivel más alto, es harto, o sea, cómo pretender para llegar allá, o sea, porque esa es mi idea, ¿me entiendes? Poder estar más cerca de los niveles que tú dijiste, cómo llegamos a ese nivel. Esa es mi consulta en realidad. O vamos a estar siempre en un nivel y vamos a estar ahí. No, siempre. O hay una opción siempre de vamos optar. creciendo. Por eso habla de edificar la casa. Entonces, sabemos ya cuál es el fundamento, ¿cierto? Yeshua, la Torá. Pero luego vamos construyendo nuestra casa. Después a casa le vamos haciendo ampliaciones, vamos remodelando. Entonces lo mismo en la vida espiritual. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros podamos ver que hemos ido avanzando. ¿Cómo está? Y cómo avanzamos en el fondo. A medida que vamos guardando mandamientos. Acá no hay un proceso de que ahora usted está en el nivel 2, ahora usted es líder, usted no. Eso es humano. ¿Te fijas? Claro, que ahora usted participa de la reunión donde van solamente los encargados, no. El subir de nivel, hermano, subir de nivel en forma práctica, según la Escritura, es cómo está mi nivel de guardar mandamientos. Cuando uno va guardando mandamientos, se le van revelando otras cosas. Algo que era difícil antes. ¿A cuánto les costó dejar de comer marisco y cosas así? Era un tema. A algunos les costó renunciar ahí, crucificar al chanchito. Pero resulta que hoy día para muchos ya no es tema, ¿no? Y al contrario, usted ahora está en otro nivel de santidad. Está mucho más preocupado de otras cosas también. Como se dice, hilando más fino. Entonces, es lo mismo. Hemos ido creciendo. Antes el chaval, se me olvidaba el chaval. Ahora ya no se me olvida. ¿Me fijas? Antes salía a comprar el chaval. Compraba el chaval, ahora ya no compro. Pero es así, es un proceso. Y ese nivel, ese crecimiento en guardar mandamientos, madre, tiene que ver con mi nivel de crecimiento. ¿Amén? La lista iba a comentar. Que me llamaba la atención
de que estamos hablando de Jacob, de que es el que sigue la línea cría, él fue criado y formado en tiendas, formado muchos años, hablan de 30 y tantos años con Sem, en la casa del Sem, con Isaac. Su vida fue con todo lo que vivió con Rebeca, lo que pasó, la primogenitura y todo eso, y él se acuesta y él va a la casa de Labán. Y todo lo que sucede cuando se le aparece en el sueño y todo eso, pero me llama la atención acá el 20 dice, entonces Jacob hizo un voto, y en ese minuto hizo un voto, o sea, eso ya tenía como cerca de 80 años, parece que estaba muriendo, 70, 80 años, y en ese momento dice, entonces hizo un voto diciendo, Elohim, si Elohim está conmigo, Recién. y me guarda por el camino que voy, me dé pan para comer, y vestido para vestir, de tal forma que yo regrese otra vez a la casa de mi padre en paz, entonces Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he elegido por pilar será casa de Elohim, y de todo lo que me viene, ciertamente le daré la 10ª parte. Entonces me llama la atención el voto que él hace, porque quizás él llevaba una vida de estudio, una vida de conocimiento, pero no había tenido un encuentro donde Adonai le haya hablado de forma personal y él haya entendido que todo lo que él había aprendido, como que en ese momento tiene que haberle hecho así como un clic, y que Adonai le haya hablado y dice, bueno, ciertamente si tú eres Dios, si tú eres Elohim, ¿qué te voy a hacer? Y ahí toma como una decisión él. Incluso darle dice, si tú me bendijeras, si yo puedo devolverme, si tú me das vestido, pan, o sea, él le pide como también su sustento y devolverse a la casa de su padre. Y él compromete también su vida, tú serás mi Elohim, y yo te daré la 10ª parte de todo lo que te doy. Entonces encontré súper fuerte porque creo que es como lo que también nosotros hemos vivido, o sea, muchas veces hemos vivido mucho conocimiento, hemos estado en muchas congregaciones, hemos estado recibiendo del Señor. Ahí volvió. Sí, por lo que tú dices es súper importante, porque todos tenemos un punto en nuestra vida donde realmente se nos revelan. En la vida de Samuel, por ejemplo, él dormía, pero dice que todavía no había conocido a Dios. Entonces yo creo que todos vivimos en un momento quizás relacionado con la Biblia, a lo mejor una iglesia, a lo mejor una religión, pero otra cosa es tener ese momento, ¿cierto?, en donde Dios se te revela. Y eso es lo que le pasó a Jacob ahí, de conocer la Torá, ¿cierto?, de ser traspasada la promesa de Abraham y Isaac, que él tuvo también que tener una experiencia personal con su Elohim. Y él hace un juramento, un voto, ¿cierto?, de serle fiel, de que sea su Elohim, ¿cierto?, y de que si él lo bendecía, porque también, pensemos, no tenía nada. Iba con una mano adelante, una mano atrás, no tenía absolutamente nada, y por eso le dice, si tú me bendices, me das pan, yo te voy a entregar a ti o el diezmo que sería su honra. ¿Ah? Amén. ¿Alguien más, hermano, de los que están en la conexión, que quisiesen comentar algo? Aquí les escuchamos. Pastor, yo lo que sí, al escuchar todos los comentarios, uno, e incluso a pesar de ese encuentro con nuestro Padre, si uno no está estudiando, es lo mismo al final, porque aunque uno necesita ese encuentro, uno lo tiene, pero se desintegra la vida, igual se siguen pasando cosas, vicisitudes de la misma vida, si uno no está en la palabra, porque es ahí donde uno puede afirmarse y puede ir encontrando el consejo que uno tiene que
cómo tiene que guiar la vida en el camino del Señor. Ese sería como mi reflexión, porque yo me recuerdo de mi propia vida, así como la hermana Rosita también hace su reflexión, y uno tiene ese encuentro, pero si uno no está en el estudio, uno no está escuchando la palabra del Señor, la cosa como que sigue igual. Entonces, y cuando el Señor le pone a uno realmente ya el tomar la decisión, como dice ahí Natita, de que Jacob tuvo su encuentro, pero él ahí yo creo que tomó la decisión hizo su pacto con el Señor. Así uno tiene que hacerla igual. Uno tiene que entrar en ese pacto íntimo con el Señor y entregarle su vida para que Él haga su obra en uno. Eso, Amén. pastor, era mi reflexión. Amén. Excelente, Jimenita. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a dar una oportunidad más para comentar. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Sí. Quería contar. Hermana. Yo soy católica, bueno, era católica, ahora aún no estoy todavía bautizada, pero soy seguidora de Raíces Hebreas. A mí también en mi vida me pasó muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando iba por tradición, por costumbre religiosa, iba a la iglesia, por decirlo, y me ponía frente a los ídolos. Siempre desde pequeña yo sentía como que algo rebotaba. Y siempre le decía a mis familiares que cuando yo rezo y me pongo frente a un ídolo, siento que no es correcto para mí. Yo le decía, ¿por qué? Tienes que tener respeto. Yo dije, no, porque yo siento que no estoy bien aquí. Y yo cuando empecé a leer la Biblia siempre encontraba ahí que Dios es celoso, porque si tú crees en mí, no tienes que creer en ídolos. Y yo les decía, y los católicos evadían, hacían las preguntas, decían siempre, me daban otras, ¿cómo decir? Otras Explicación. Claro. Entonces fue pasando el tiempo, yo me dejé estar, como empecé a trabajar, porque yo soy madre de 5 hijos. Mi segundo hijo, casi para recibirse del médico, él falleció de COVID. Entonces me pasaron cosas muy, muy fuertes. Para mí que antes de que me pasara eso, yo decía, no, Dios fue malo conmigo, ¿por qué Dios ahora me pasan estas cosas? Y es que después mi comadre, siendo católica, me enseñó a la Biblia, comadre, y que yo cuando falleció mi hijo, yo dije, yo ya no quiero seguir. No tenía fuerza ni para pararme, era como una guagua que me tiré a la cama y no podía pararme, me helaba, de todo me pasaba, mareos y todo. Como yo soy peruana, entonces viajé, pero yo tengo una hija mayor que ella es médico, ella atendió a su hermano también, no lo pudo salvar, lo tuvaron ahí, pasaron muchas cosas. Entonces yo lloraba y me encerraba. Es más, mi hija me dice, mami, te llamo fulano, te digo, no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada, no quiero que me hable. Después mi hija regresaba y me lloraba y me decía, mami, nosotros somos 5. Mi hermano ya está descansando, pero te necesito. Entonces yo le decía, no quiero saber. No tengo la fuerza suficiente como para pararme y conversar y decir. Entonces, siendo católica, mi comadre llega y me dice, comadre, usted siempre me demostró esa fortaleza. Me decía que tenía fuerzas, cosas que le pasaban. Me dice, demuéstrame ahora, lea la Biblia y ahí me encontré un pasaje. Ahí están todos los mensajes. Yo empecé a leer la Biblia y ahí encontré. Y que nosotros a veces nos programamos, somos egoístas, decimos, no, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, y no nos acordamos de nuestro Eterno. No le pedimos a Él que nos ayude o que nos oriente y que nos guíe. Voy a hacer esto, Dios mío, tener intimidad con Él, conversarle. Si nosotros agarramos todo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bla, 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 y sigo. Y si tengo que atropellar a alguien, paso por encima, no importa, pero yo quiero lograr. Y a veces la parte espiritual es demasiado importante. Yo para poder preparar y seguir contigo, porque todos estamos estudiando en nuestra universidad, colegio, yo era yo me preparé mucho.
Yo cuando empezaba a leer la Biblia, yo lloraba mucho. Encontraba pasajes hermosos que me revelaban. Y yo empezaba a llorar, le decía, Dios mío, perdóname, porque yo estaba tan equivocada. Yo vivía una vida diferente, pero ahora con tu palabra me alimenta y esto me siento, es un gozo para mí y seguía. Después mi hija me decía, mami, te veo mejor, sí. Voy a recuperarme y yo me voy a Chile a seguir trabajando para poder explicar a tus hermanos. Mamá, ya no se vaya, yo voy a empezar a trabajar. No, yo me voy porque yo quiero que hagas una vida normal. No quiero que tú o todos dependamos de ti y que mañana me digas, mamá, no me casé porque tuve que ayudarte a ti, ayudar a mis hermanos, quiero que realices tu vida. Mi hija estaba muy enojada con Dios, me decía, mi hermano, porque yo quería hacer neurocirujano. Me dice, no, mi hermano, vamos a poner una clínica. Le digo, bueno, Dios nos tiene un propósito para cada uno y nos tiene algo muy bonito preparado. Así que sigamos. Yo me voy. ¿Estás bien, mamá? Sí, me siento bien. Y yo me aferré mucho de lleno a esta Biblia que me acompaña siempre, y a leer, y mi hermana mayor, que ahora ella fue 30 años de testigo de Jehová, también encontró cosas estudiando que no encajaban mucho y dijo, hermana, ahora yo estoy con raíces hebreas, y nos comunicamos, y esto y lo otro, y yo empecé a sentir mucha alegría con eso, como que un día yo me hice la fiesta de Yom Kippur, la realicé 26 horas de ayuno, y antes de tener esto, yo me sentía tan pesada, muy pesada, como que no tenía esa dinámica. Dije, Dios mío, yo quiero esto, quiero lo otro. Y empezó mi hija a decirme, mami, yo quiero que regresen ya. Porque ya mi tercera hija se recibió, ahora la que estudia medicina, ella fue becada acá. Y la trasladamos para allá, entonces mi hija está allá. Y me dijo, tienes que venirte, mami. Ya, hija, le digo. Entonces un día me arrodillé y le puse todo así. Y Señor, te entrego todo, toda la vida mía, de mi familia, todo. Yo te entrego mi trabajo, todo te lo entrego, Señor. Que se cumpla tu voluntad, no la mía. Porque siempre he sido egoísta. He pasado por encima tuyo, haciendo mis planes a mi manera como humana. Hacía esto. Pero hoy, Señor, yo te entrego todo. Y espero que tú me respondas. Y ahí mi hermana me dice, hagamos el ayuno, hermana. Le digo, pero yo no sé cómo esto para mí es nuevo. Y, no, hermana, esto me mandó todo. Mi sobrino como también estudiando psicología y él está muy metido en esto. Tía, ánimo y esto y lo otro. Tía sí lo va a hacer, yo soy diabética. Y me dice, si siente algo, se siente descompensada, tía, se toma agüita. Y no, yo lo voy a hacer, yo sé. Y ese día lo hice. Y después, mire, que pasó todo esto, yo sentí que a mi alrededor cuando miraba había mucha luz, me sentía bien iluminada. Digo, hermana, estoy renovada, gracias a Dios, a nuestro eterno. Mi hermana me dice, sí, a mí me cuesta mucho, pero ahí estoy, me dice. Y le digo, ya, o sea, tengo otra forma de pensar, de sentir. Incluso cuando he leído el Salmo 133, donde habla del rocío del Hermón, ¿no?, que baja desde la montaña de Sión, yo me puse a leerlo y desde la parte derecha, yo cuando estaba leyendo, sentí como una neblina que pasaba. Pero era una luz, pero muy iluminada, y yo me sentí como que fluía y así como una pluma. Y después de eso empecé a llorar, llamo a mi hermana, le digo, mira, me pasa eso, me dice, en la presencia del Eterno, hermana, me dice. ¿Ves? Me dice, hermosísimo tu testimonio, hermana, me dijo, estoy muy feliz. Y yo a mi amiga siempre también le digo, vamos, porque ese día yo me pudo, ¿no? Ella me estaba acompañando al ayuno, pero después desapareció. Y yo le dije, no, yo me quedo. Y después le dio sueño y todo. Y no, y uno es tentada porque a uno le da sueño o cansancio, cualquier cosa, pero yo le digo, no, tenemos que estar firmes. Y después cuando estaba yo en el mercado con una señora, porque yo tengo un negocito que así en el mercado, ahí pasó la señora Isabel y estaba paradita, yo pensé que esperando que la atiendan. Pero yo hablaba con otra señora porque me decía, mira, acá vienen unos jaboncitos, que esos jaboncitos es para la envidia, para esto, no, le dije, porque últimamente soy tentada y todo me va mal, señora, no le digo. Entonces yo me pongo, doble las rodillas y clámele, le digo. ¿Cree en Dios? Clámele que le dé bastante sabiduría, fortaleza. Y ore por toda su familia y el mundo entero, por su enemigo, por todos. Perdone a todo, está cargada. Y la señora estaba escuchando y me dice,
Y le digo, mire, ahora yo estoy siguiendo Raíces Hebreas. Ay, me dijo, yo también estoy así. Y la invito, yo buscaba una Keilah. Porque mi hermana me dijo, búscate una Keilah de bueno, porque yo asisto virtual a las 4. Mi hermana dice, pero es bonito compartir. Y ver qué vas a hacer, eso es bueno. Y yo le decía a mi hermana, yo los sábados no lo puedo descansar porque yo ayudo a todos mis hijos. Entonces le digo que igual mi hijo dejó un bebé. Entonces yo le envío una pensioncita a mi nieto, le pago su jardín, donde ella de prekinder estudia en Perú. Y le ayuda a la niña porque ahora ella está haciendo sus prácticas para recibirse como médico también la mamá de mi nieto. Entonces le digo, tengo muchas cargas. Y mi hermana me dice, la verdad que te falta mucho entender, hermana, me dice. Dios te lo multiplicará. El día domingo que trabajas, me dice, te va a multiplicar todo lo que hagas el sábado. Que tenías que hacer eso. Así que desde que el sábado todos se miraban. Por años que trabajo todos los días, dije, señora Livia, ahora es hermana, esto. Le digo, no, digan lo que te quieran, pero soy feliz donde estoy. Soy muy feliz. Esa era decirle mi testimonio y compartirles. Estoy muy alegre, muy contenta, o sea, todo. Lo primerito que hago es, ya no me interesa que voy a ganar, que no voy a ganar, porque digo, las bendiciones llegan así, al menos. Cuando uno, primeramente la parte espiritual que lo mueve a todos. Entonces digo así a mi hija también, ahora ella va entendiendo, porque ella no me hable, mamá, de eso, de la Biblia, porque ella estaba muy enojada. Y yo entiendo, le digo que a veces nosotros, por falta de conocimiento, nos enojamos. De que le digo, hija, ¿qué hiciste tú para llegar a Dios? Yo te he dado todo lo material, pero como madre no te supe guiar en la parte espiritual, no busqué. ¿Y qué tuve que hacer yo con la pérdida de mi hijo? Hincarme de rodillas y pedirle que me muestre el camino correcto para seguir. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero todo, pero yo quiero que tú me enseñes para llegar a ti, porque yo me doy cuenta que estuve muy equivocada, pero nunca está. Y eso es lo que ahora trato de hacer, corregirme. El cerdo lo dejamos, aunque la vez comemos tanto cerdo, ¿no? Dejamos de lado eso. Mi hermana me dice los mariscos, el conejo y esto, ¿no? Y conversamos con mi hermana, porque mi hermana es muy entendida en esto. Y ahí estamos conversando y siguiendo. Y no nos seguimos eso. Tenemos esto. Y aunque hay personas católicas me han dicho, con la expiación de Yeshua Mashiach, me dice, todo se purificó, me dice. Él me dice así, pues no, porque conversamos, y me dice, no, me dice todo, pero no le digo. Es que yo estoy en Raíces Hebreas y es otro tipo, le digo, de interpretación. Es que Dios nos da la sabiduría a cada uno. Yo, por ejemplo, leo la Biblia, le digo, tengo mi propia interpretación, pero puedo que esté equivocada también. Entonces uno va estudiando y preguntando y aprendiendo. Y porque yo pienso, bueno, yo tengo esa idea de que uno hasta que se va de este mundo, le digo, uno sigue aprendiendo. Nada sabe, porque dicen, no, yo soy mayor y yo te voy a enseñar, y yo soy, no, para mí no comparto eso. Seguimos día a día aprendiendo cosas nuevas. Gracias. Amén. Su testimonio, sí, qué lindo. Nos bendice mucho escucharla, pues, ¿no? Que pueda estar aquí con nosotros y estudiando. Para estudiando la verdad. Dios me puso en el camino. La señora Isabel me invitó y ya yo le dije, yo voy a ir, pero le dije, déjeme organizarme y ya. Porque los sábados estaba tratando de aprender un poquito virtualmente, claro. Por inscribirme en el Telegram también. Y estaba, le digo, y mi hija, tengo una hija de 15 años, me pasó muchas cosas también con ella aquí. Y bueno, gracias al Eterno estoy de nuevo en línea, porque mi hija un día me pide ir a una pijamada y le digo que no, yo no comparto las pijamadas. Le digo, mamá, que tú eres criada a la antigua mesa. Yo no soy joven, ya tengo 10 años, pero le digo, los principios, los valores siguen siendo los mismos. Y cada hogar, le digo, tiene su regla. Y tú tienes que aceptarte la regla mía, porque yo soy tu mamá, yo soy tu proveedora nomás para ti, le digo. No me miras como mamá. Así que mi niña se me fue a la pijamada sin mi permiso.
la señora que la acogió en una pijamada, amaneció la niña ahí, durmió, y al siguiente día ella va al tribunal y me denuncia de que yo maltrataba a mi hija y ella. Mi hija y ella, yo saliendo del duelo de mi hijo y me cae esto. Entonces llamo a mi hija mayor y le digo, mira, tengo este problema, pero ¿por qué lloras tanto, mami? Que tu hija y tu hermana, le dije, desapareció, se fue a la pijamada, y yo no conozco a la familia donde pasó la noche. Fui a Carabineros, me dijeron que tenía que pasar 24 horas, creo me dijo, o 48, lo recuerdo exactamente, y le digo, no puedo hacer nada. Estoy buscándola con el contacto de sus amigas de ella, me dicen que no la vieron. De repente mi hija me dice, la cuarta niña me dice, mami, yo rastré su celular y sale en dirección, dice, del edificio El Dícono. ¿Cómo se llama? ¿Dícono creo que es? ¿Cómo se llama? Hay un edificio con Ícono. Mi mamá me dice, búsquela alrededor. Ella está ahí. Ahí tiene un celular, ya la rastré a mi hija, porque Carol es súper inteligente esa niña, y me dijo, vaya mami, no llores. Entonces mi hija mayor me dice, mami, no llores, tú eres diabética, te va a subir. No, le digo, estoy llorando. Y ya entregué en manos de mi interno, y le dije, todo le entregué a tu hermano. Le estoy pidiendo que él me dé una señal ahora para poderla encontrar. Entonces fui a Carabinero y encontré a una señorita ahí. Me dice, ¿qué pasa? Porque llora, señora. Le digo, no. Le conté todo el problema y me dijo, bueno, me comunico inmediatamente, deme su número de su hija. Inmediatamente la contactó, llamó, no responde. Manda un mensaje, tu mamá se encuentra aquí, bla. Mi hija responde. Le dice, estoy en casa, no, estoy en un albergue porque mi mamá me maltrata. Estoy bien resguardada y dígale que estoy bien. Yo le digo, mi hija desapareció ayer, ¿y por qué está en un albergue ahora? Entonces ella entra con el juez de turno y le dice, mire, en primer lugar la niña mintió, ella se encuentra con una señora, dice que esta mañana vinieron a denunciar a la señora, la madre de la niña, que la señora... Yo me quedé así, roja. Empecé a llorar, y la señorita Carolina me dice, no se sienta mal, señora, la niña está mintiendo, algo pasa aquí. Entonces llamo a mi hija, le digo, hijita, mire qué pasó. Claro, mamá, me dice, ella se lavó las manos llenas de denunciante, porque yo pienso que en Chile las leyes son iguales que aquí en Perú. Está penado que un menor de edad amanezca en una casa sin el consentimiento de sus padres. Bueno, le digo, la señora vino en ese momento, la que tenía a mi hija, y me dijo, mira, tú le pegaste a tu hija, tú esto, y tú le maltratas, y no, señora, le dije. Me dijo, mañana quedemos para ir al tribunal para que hablemos con el juez. Y yo le digo, llegué a mi casa, decisionada totalmente, dije, Dios mío, di todo por mis hijos, ayudo, y esto, y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí empezaba yo a decir que, o sea, a comparar, ¿no? Dije, si Yeshua Mashiach vino, ¿no? Nuestro Padre mandó a su Hijo para salvarnos del pecado. Imagínense si fue crucificado en el madero. Entonces yo ahí hacía las comparaciones, dije, Dios mío, ¿qué pasa? Efectivamente, en ese día viene, mi hija me dice, mamá, no vaya con la señora porque la señora no es una buena madre. Si mi hermana amaneció ahí, ella debería preguntarle, dame el teléfono de tu mamá para preguntar si tu mamá sabe que estás aquí. Desde ahí mami me dijo, usted no se vaya con ella, vaya y busque un abogado. Yo le ayudo, madre, me dijo, vaya y busque un abogado y preséntese. Y efectivamente la señora, de todo, hasta mi propia hija había cambiado todo. Ayer me citó la psicóloga y me dijo, señora Livia, me dijo, el tribunal se equivocó en haberle quitado los derechos de su niña. Y ellos se equivocaron, porque me pusieron un programa del FAE y ellos averiguaron todo. Y gracias a Dios yo le dije, yo tenía fe en mi creador. Y cuando yo me puse frente a un tribunal, ¿cómo me trataron? De lo peor me trataron, sin conocerme quién era yo, le dije. Pero yo sabía que ahí yo no estaba sola, le dije, estaba con mi Eterno. Él era mi juez de jueces, el juez supremo, le dije. Y ayer me dijo, efectivamente, señora Livia, me dijo, la niña mintió, la señora mintió y todo me dieron.
De la primera visita que me dieron con mi niña se fue a mi casa y nunca más quiso volver a la casa donde le teníamos cuidados provisorios. Y mi hija empezó a decir, me trataron así, así, así. Lo único que yo le dije, hija, madre hay una sola. Madre hay una sola, le dije. Nadie puede compararse con su madre. Y yo te enseñé cosas buenas, muy buenas, le dije. Y así que la niña está conmigo y todo. Le dije que anda bien, bien camina. Y a la señora yo le dije otro día, no haga eso. Porque le digo, a usted no le gustaría que le hagan eso. Mucha llanto saliendo del duelo de mi hijo, de lo que me hizo pasar. Pero yo la perdono. Yo la perdono. Tranquila, aquí no ha pasado nada. Así. Ahí seguimos. Pruebas muy grandes que me han pasado. Pero yo, como le digo, son cosas para, yo pienso para purificarme, purificar mi linaje y cosas que, o sea, me vienen cosas buenas. Pero Dios, ¿cómo se llama? Siempre nos da respuesta y nos respalda, porque yo perdí un hijo, pero yo tuve un sueño maravilloso con mi hijo. Y yo iba con una amiga al hospital a orar por enfermos, porque ella tenía a su hijito enfermo. Y ¿cómo se llama? Yo tuve un sueño muy lindo donde yo veía donde jugaba y se me abría así, yo como que me transporté así, fui como un rayo así, muy, muy fuerte. Y me dolía mucho la cabeza en la mañana, yo desperté así, digo, Señor, yo voy al hospital a orar por enfermos, porque oraba por un señor que lo quemaron en un incendio. Y nosotros nos hincábamos, orábamos así, pero yo me quebrantaba orando por él. Y él se sanó y fue a nuestra iglesia a dar el testimonio. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, tengo con este dolor de cabeza y lloro por tanta gente, voy a hospital. Y ahí yo me dormí y soñé así que me fui a un cielo, no sé a qué cielo, y yo abría una puerta así y yo entraba. Y yo decía, decía yo, y yo estoy acá. Y había una niña muy jovencita, y yo le digo, oye, usted tan jovencita, ¿qué está haciendo acá? Y ella me dice, acabo de morir. Usted se acaba de morir, pues si es tan jovencita, tiene como 15 años. Y yo empiezo a pensar, ¿qué edad tendré yo? ¿Qué edad tendré yo? Y no me puedo acordar de la edad. Y a mí se me ha muerto un hijo pequeño, y ahí yo empiezo a mirar y veo como una puerta que se abre así, y veo niños jugando en un jardín maravilloso, precioso, y yo digo, oye, este jardín tan lindo, y yo quiero acercarme a las flores, y ¿cómo se llama? Y veo que las flores, yo digo, pero no son como las flores de la tierra, y eran unas flores como, no sé, yo decía, pero tampoco son de plástico, eran algo totalmente distinto que yo nunca. Y ahí yo veo a los niños jugando en un jardín maravilloso, muchos niñitos chicos, entre 2 o 3 años. Yo digo, ¡ay, qué maravilloso este lugar! Y miro hacia el fondo y veo como un edificio blanco, así muy lindo, muy resplandeciente, y veo que salen como llamas así, y en la puerta cuando yo entré había una persona. Entonces yo le digo, ¿puedo pasar? Le digo, yo joven que... a él primero le pregunté qué edad tenía yo, y él me dijo que no me podía, pero yo no le veía el rostro, simplemente me decía que no me podía decir nada. Pero yo ahí vi algo maravilloso, y me acuerdo que yo ya después tuve que bajar y sentí a mi madre, que ella estaba muy feliz, sentí a mi hijo que era muy, muy feliz, pero no así mi padre. Y cuando regresé, se me pasó el dolor de cabeza y nunca más me vino dolor de cabeza. Un testimonio muy lindo, que yo soñé que mi hijo estaba muy bien en ese lugar, que yo había sufrido, había llorado, porque la pérdida de mi hijo también es muy dolorosa. Y Dios siempre me dio, porque murió mi padre y yo no me pude despedir de él. No pude despedirme, pero me dio un sueño Dios donde yo lo veía y él me abrazaba. Y yo me desperté riendo, me hacía carcajadas, pero me reía fuerte, de verdad, sí. Y ahí me despedí en ese sueño de mi padre. Y fue muy lindo. O sea, siempre Dios, cuando uno le pide corazón, cuando mis hijos han tenido accidentes, yo le clamaba al Señor y me venía hacia una flecha de paz con mi otro hijo.
Y me ha dicho, nada le va a pasar a tu hijo, confía en mí. Y así uno avanza en el Señor. Y eso es para acrecentar la fe y uno depender cada día de Él, en toda situación, en toda circunstancia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que Hermoso hermano, mejor, ¿no? ¿no? Todo el testimonio. Me acordé de ese sueño hace poco. Qué lindo Está son. hablando de los cielos. Claro. Mira. Amén. Bendecidos hermanos. Vamos a ir con la alabanza Amén. que quedó pendiente. Espero que la puedan escuchar. A ver, me avisan inmediatamente cualquier cosita. Y ahora para el conocimiento. Con mis alumnos y esa receta de allá. Con mis alumnos. ¿La escuchan? Sí, se escucha. Ya. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. A pesar de tarde, yo esperaré, siendo fiel, sin vergüenza y sin ningún temor. Buscamos su venida. Yeshua, eres nuestra salvación. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Pronto Él regresará y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Yo creo que el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, es el que rompió la maldición y un camino abrió. Con trompeta Él pronto volverá, el león de la tribu de Judá. Jerusalén dirá, Baruch haba. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Pronto el Rey regresará y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. El de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy. Baruch haba, ven y toma el trono. El de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy. Baruch haba, ven y toma el trono. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios.
alabanza. ¿Oramos? ¿Oramos? Amén. Padre, damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos edificas con tu palabra. Padre, también nos fortaleces y enriqueces con los testimonios que escuchamos de cómo tú obras, cómo tú estás moviéndote en medio nuestro por amor y misericordia a todos tus hijos, los que hemos sido llamados por ti. Padre, hoy queremos venir ante ti en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Padre, enséñanos cada día más y haznos crecer, haznos subir de nivel. Padre, para que se manifieste en nosotros, Padre, tu voluntad, tu perfecta, buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias te damos por este tiempo, por la porción de este día. Padre, sigue hablándonos, sigue alimentándonos con tu palabra. A ti la gloria siempre, la honra y la alabanza, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien. Bien, hermanos, nos despedimos. Nos despedimos de todos. Gracias ahí, papá, Jimenita, hermana Mónica, mi suegro ahí, Florentino, Evita, Nancy, nuestra hermana Gilda, Roberto, Danisa, hermana Catita también, bendiciones, a Rocío. Y a Andrés. Bendiciones, hermano. Gracias, pastor. Shalom para todos, familia. Gracias. Buen fin de semana y buen comienzo de semana. Para todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Palabras, gracias. Para todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Un abracito a todos, chao, chao. Chao, chao. Chao a la 1. A las 2 y a las 3.